pasivo. Como todos sabemos, no necesitamos de saber, de ser contables, ser contadores. Eso es algo que es un ingreso, algo que nos entra, es el dinero que nos entra al bolsillo. Y el gasto, pues, cuando compramos algo, obviamente lo gastamos. ¿Esto cómo se llama? Es un estado de resultados. Ahora, ¿qué es un activo? ¿Qué es un pasivo? Un activo es lo que tenemos, y el pasivo son las deudas. ¿Qué es eso? Eso es un balance general. Que eso es lo que nosotros muchas veces confundimos y no sabemos. Si nosotros recibiéramos educación financiera desde cuando estamos pequeños en la escuela, nunca llegaríamos a pensar lo que nosotros hoy hacemos. Por decir algo, nosotros nos educamos, nos vamos a la universidad, somos profesionales, sabemos mucho, tenemos muchos títulos, tenemos muchos conocimientos, pero en realidad no tenemos educación financiera. ¿Sí? Si tuviéramos educación financiera, no estaríamos en este momento acá. Estaríamos manejando nuestro negocio y la plata estaría trabajando para nosotros, no nosotros para ellos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos un sueldo y bien alto. De pronto ya somos doctorados, magíster, entonces nos está entrando buena platica. ¿Y qué hace? Nos ingresa, ¿cierto? Entonces, lo primero que hacemos es comprar un carro o una casa, y eso no la compramos de una vez, ¿no? Sino con hipoteca o fiado en un banco, ¿no? Y nosotros creemos que esa casa y este carro es un activo, y resulta que no, es un pasivo. ¿Por qué es un pasivo? Porque nos entra la plata. Si nos pagan, cada quincena nos pagan, cada mes. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir allá al pasivo, ir a pagarle al banco, que es un gasto, y esa platica se va. Compramos una casa, lo mismo. Nosotros creemos que es un activo y resulta que es un pasivo, porque la compramos y nos vamos a vivir allá. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que pagar la hipoteca, pagar la luz, pagar el agua, y siempre va a generar un gasto. Y lo mismo el carro no anda solo, ¿no? Hay que, para poder andar, hay que meternos la plata al bolsillo para echarle gasolina. A los 3 meses hay que llevarlo al concesionario para el mantenimiento, y es más plata. Ese es otro gasto, o sea, no es un activo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para convertir un activo? En vez de tener esto, pues lo que nos sobra, convirtámoslo en un activo. Eso, bueno, compremos una casa con hipoteca puede ser, pero arrendémosla. Ese arriendo, ¿qué va a hacer? Llega al ingreso. Puede que de pronto se vaya el gasto para el resto de la hipoteca, pero ahí va a quedar una parte. Esa parte que volvemos y invertimos. Al invertir volvemos, y ahí sí ya va a ser un activo, volvemos, un ingreso. Se nos convierte en un ingreso. Ya muy poco nos están gastando. Ya cuando tengamos algo sólido, ya nos podemos dar el lujo de tener tarjetas de crédito, tener los carros. ¿Por qué? Porque la deuda, esa deuda que estamos adquiriendo, ya el activo lo va a soportar. Mientras tanto no, ¿qué hacemos? Endeudarnos, sobreendeudarnos, y siempre vamos a vivir endeudados. Y después vamos a decir, ¿por qué es que nosotros vivimos endeudados? No es que a mí me va mal, es que el trabajo no me paga bien. Pero es que nosotros no nos sentamos, no reflexionamos a que siempre estamos en esta parte. Y aquí estamos trabajando. Yo con esto no quiero decir que el trabajo no sea bueno, ¿no? Es el trabajo, una parte, pero siempre hay que